Buenas, buenas, sábado 13 de septiembre, 8:46 de la noche. Vamos a grabar Convergencia que se estrena mañana, domingo 14 de septiembre a las 5 de la mañana. ¿Cómo están, Ana Cris? ¿Cómo estás, Richard? ¿Todo bien aquí? Como siempre, ofreciéndoles este espacio a todos los costarricenses. Excelente, excelente. Vamos a ver lo que ha pasado el día de ayer, viernes 12, hoy, sábado 13, que han pasado varias cosas. Y vamos a ver si algo se va a llevar a cabo en el entorno político el día de mañana. Entonces lo vamos a ir comentando. Ana Cris, ¿con qué comenzamos? Comenzamos con el post del señor José Miguel Villalobos. Y esto lo vamos a recordar porque pronto vamos a ver esto en la palestra política costarricenses. Obviamente tiene que ver con la cita que tiene el señor presidente en la Asamblea Legislativa el día 22. Y vamos Ok. a poner en contexto con el post del señor José Miguel Villalobos y también el video eh, del señor Rodrigo Arias Sánchez. ¿Quiere primero el video de Rodrigo Arias o primero el post? Quiero primero el video, para que Primero el pongamos video. sí, en contexto el post de José Miguel, porque ahí podemos encontrar costarricense la explicación a qué se refiere José Miguel con lo que está diciendo. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos el video de una conferencia de prensa que dio Rodrigo Arias Sánchez referente a la posible participación del presidente de la República el próximo 22 de septiembre en lo que va a ser como la conclusión de si se le va a levantar o no la inmunidad al presidente de la República y esta participación sería en el plenario. Entonces vamos a escuchar qué dice Rodrigo Arias Sánchez. Exacto. Totalmente a cabalidad con lo que establece nuestra obligación, que es cumplir con lo que manda la legislación. Pero pareciera también que el presidente más bien lo que quisiera es que le hiciéramos un traje a la medida y que él pueda interpretar lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Bueno, y eso no se puede, porque aquí, si él viene y y decide asistir, porque no es obligatorio que él venga, a él se le va a invitar a que venga. Si él decide venir, pues él tiene que venir y cumplir con lo que la normativa legal establece. Ok, ahora vamos a ver lo que Al dice post. la publicación de José Miguel Villalobos al respecto. Nada más vamos a verificar si es esta. La de el señor. Sí, ok. Y al respecto, dice José Miguel Villalobos, para don Rodrigo Arias, la presencia del presidente Chávez en la sesión del 22 de septiembre, en la cual se resolverá sobre la remoción del fuero o el levantamiento de la inmunidad, es solo una invitación con las reglas que el plenario fije. La lectura literal y torpe de la normativa que hace Arias es inconcebible en un abogado que preside el Congreso. O sea, para ese señor sería correcto otorgarle la palabra incluso por 30 minutos, sin abogado, y estimar que esa comedia es el ejercicio de un derecho de defensa. Sigue Arias tropiezo tras tropiezo, pero todavía no saben lo que hará el presidente. Pongámosles un poquito de contexto, Ana Cris, porfa. Bueno, el video en sí mismo habla un poquito de lo que tiene que ver este tema, perdón, de la comparecencia del señor presidente. Ese sería el momento del plenario en el cual, por supuesto, ahí se irá a discutir, ¿verdad? El tema que está diciendo el señor Rodrigo Arias Sánchez es sobre cómo se debe de regir el reglamento. Eh, pero él hace como siempre, la interpretación. Lo que dice José Miguel Villalobos es que hay un derecho fundamental, es decir, em, uno se quiere dirigir sobre lo que dice el reglamento y hay la posición que está dando José Miguel Villalobos, que es un elemento universal, que son los derechos que tiene el de la defensa de cualquier persona cuando se va a dirigir a un proceso judicial.
como el que está, en el que está el señor presidente, y que se tiene que tomar en cuenta también junto con el reglamento. A eso es a lo que está diciendo José Miguel. Vean que dice precisamente que lo que está diciendo Rodrigo Arias Sánchez es que tendría que presentarse el presidente inclusive sin su propia defensa, que eso es totalmente verídico de que no recibiría todos sus derechos fundamentales. La defensa es parte de un derecho fundamental de una persona que se ve en un proceso judicial. Ciertamente, esto del 22 también tendrá que ver con la hora en la cual se realice la sesión, ¿verdad? Porque inclusive yo no sé si aquí también Richard tendrá que intervenir el tema político. ¿Por qué? Porque precisamente va a suceder lo mismo que sucedió en la anterior. Van a haber muchas personas que van a acudir y en eso también hay un juego político de parte del señor Rodrigo Arias Sánchez para que a ver si busca o no una hora no tan popular para que la gente pues asista o no a ese momento en el cual el presidente va a tener que exponer sus ideas. Bueno, y su abogado, por supuesto. Vamos a ver. Este, creo que lo que debe primar en este caso es el sentido común y la transparencia en el proceso. ¿Ok? Exacto. Pero sobre todo el respeto a la tan famosa y defendida institucionalidad que alega Rodrigo Arias desde toda la vida, o principalmente en los últimos 3 años y medio. ¿Por qué menciono esto? Porque esto es algo histórico, inédito, y mientras más elementos se puedan brindar y poner sobre la mesa para que el presidente pueda brindar sus argumentos y pueda estar acompañado de la defensa que corresponde. ¿Por qué? ¿Por qué correspondería que vaya con su abogado? Porque efectivamente, aunque la asamblea es un entorno político, se le estaría encaminando hacia un proceso judicial. Correcto. ¿Ok? Y hay una acusación de por medio que se está analizando en la asamblea. A ver, podrían decir que no vaya con su abogado y restringir ese acceso, pero ¿y si le permiten que vaya con su abogado, en qué afecta? ¿O es Eh, que la institucionalidad, los protocolos, los procesos, las reglas que se inventen están por Eso es encima lo que dice Rodrigo Arias. de la Richard, necesidad justamente de que las personas, la población observe que se están dando todas las condiciones necesarias para que poder entender qué es lo que está pasando, para que el presidente pueda exponer bien sus puntos y para que los diputados, que son la representación del pueblo, ¿ok? exacto. Ellos no son una élite, no sé, una élite especial de otra casta, de otra categoría. Ellos son los empleados que el pueblo eligió indirectamente, porque por listas recordemos, para que vayan a hacer un trabajo de representatividad. Ellos no pueden ir y hacer lo que ellos creen que deben hacer o lo que les sirve hacer porque al final de cuentas, o más bien, desde un principio, ellos son representantes de la voluntad del pueblo. Ellos deberían pensar primero en el pueblo y definir claramente si ellos deben o no deben dar todos los elementos necesarios para que la gente diga, ok, los diputados actuaron con la mayor justicia a su alcance para tomar esta decisión. Si no lo hacen así, da la impresión, o podría dar la impresión, de que están acomodando las piezas del ajedrez de tal forma de que limiten de la manera más descarada y abierta, podría ser, digo, descarada y abierta, limiten la defensa del La presidente. defensa, que ese es ¿Ok? el punto fundamental. Y estamos Eh, claros que hay diputados que ya están dispuestos a votar el sí, levantamiento de la el inmunidad. levantamiento del fuero, ya lo han dicho, ya han adelantado criterio, por cierto. No, y no solamente eso, es muy irresponsable que hasta hace unos días solamente una diputación oficialista Ha haya revisado ido a el expediente. revisar el expediente, con base en que van a votar todos los demás. Sería bueno saber para el día de la votación quiénes fueron a revisar el expediente, porque de lo contrario no sería una decisión responsable de ningún diputado que vote, y voy a decir a favor o en contra,
del levantamiento de la inmunidad si no han ido a revisar el expediente. Es una labor, es una tarea de mucha responsabilidad. Yo quiero ser necio en esto. Toda acción que tomen los diputados, toda decisión que tomen los diputados, ellos deberían compaginarla y cotejarla con el deseo de la población. De lo contrario, no están siendo representación de la gente, están siendo representación egoísta únicamente de sus propios propósitos, de sus propias agendas y de sus propios intereses. Y ojalá que no sea así, Ojalá. independientemente si están votando a favor o en contra. Esto es un hecho histórico. Si no lo están entendiendo así, y lo están viendo como un acto más de politiquería que en algún momento se puede haber llevado a cabo en la Asamblea, es una tremenda falta de respeto y podría constituir un atentado a la propia democracia. Exactamente. Este tema de enfocarnos en el derecho a la defensa es el punto más importante. Y viendo el punto de vista del señor Arias Sánchez, es como diciendo, bueno, yo aquí soy el que le mando a usted la invitación y no vamos a hacerle un trabajo de la medida, es decir, una petición que usted haga no es lo que yo voy a acomodar a su propia conveniencia. Eso es lo que yo entendí que él le quiso decir al señor Rodrigo Chávez, cosa que Arias Sánchez no está reconociendo que está en ese momento con ese tipo de declaración que tiene que tomar en cuenta la defensa del señor presidente. El traje a la medida se tiene que hacer no ni al presidente ni a Rodrigo Arias. El traje a la medida se le tiene que hacer a la transparencia en este proceso. Ok, Exacto. vean, nada más para cerrar. El presidente puede ir o no ir con su abogado o no ir con su abogado, pero esas deberían ser posibilidades abiertas completamente para que el presidente decida, porque es la defensa de él. Y hay una gran diferencia. Por nombres y apellidos, eligieron a Rodrigo Chávez Robles, por nombres y apellidos, no a Rodrigo Arias Sánchez Sí, ni a ninguno de los otros diputados, a ninguno de los 57. Al momento de votar, se votó con foto y nombre Rodrigo Chávez Robles por Partido Progreso Social Democrático en ese momento, el partido del que es dueña Luz María Alpizar, los y, María Pizar. y para diputados por una bandera de un partido. ¿Ok? O sea, Exacto. democráticamente hablando, ahí quien va a estar defendiendo su posición sobre el levantamiento no de su inmunidad para ir a un proceso legal penal, y eso que no estamos hablando nuevamente del contenido de la pieza acusatoria, que ese es No, otro tema que ya hemos otro hablado y tema que que ya hemos parece que tocado, pero viene bastante débil, incompleto y con falencias, utilizando las palabras del fiscal general de la República. él Pero, mismo lo dijo. Sí. exactamente, pero aquí es sumamente importante tener claro. Señor presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, el traje a la medida debe ser a la transparencia, ni al presidente, ni a usted, ni a la Asamblea. Es a la transparencia del proceso. ¿Y qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene? Primero, que el presidente vaya con su abogado por si necesita algún argumento técnico en su defensa, Ujú. ¿ok? ¿Y por qué debe definirse como una invitación de buena gente de parte de la Asamblea a la presencia del presidente ahí? En un proceso de este tipo, tan importante y tan histórico, o sea, con esa relevancia histórica me refiero, la presencia del presidente debería tomarse por default, desde un principio. No es este un acto protocolario de cortesías parlamentarias. ¿Ok? Está en juego la credibilidad de la institucionalidad del país, no los egos políticos de nadie. Hablando de egos, vieran que yo quiero agregar para terminar este tema que estoy aquí meditando donde escucho a Richard y se me salta a la mente algo que presuntamente es una posible posición que podríamos tener.
¿Qué pasaría si no quieren que vaya José Miguel Villalobos para que no se siga viendo más? Porque también es candidato a una diputación por el primer lugar de la Juela, ¿verdad Pero que no, Rodrigo Arias? su condición Ujú. es de abogado en ese Por momento, supuesto, esa es la ¿ok? primera. Y no hay nada que impida Mm, que el presidente de la República tenga como su abogado personal A una a persona una que es persona candidata a una diputación. y él es su abogado. José Miguel Villalobos es abogado del presidente desde hace mucho tiempo antes Mucho tiempo de que haya atrás. sido definido o ratificado como primer lugar en la lista de diputados para la provincia de Alajuela por el Partido Pueblo Soberano. Entonces, no sé, yo ¿por qué Yo se espero hacen que no, complicaciones ¿verdad? con algo tan sencillo? O sea, de verdad, es algo muy sencillo. Si ese día Ellos lo van a complican, Richard. presentar el informe, ok, el informe de mayoría, el informe de minoría, tienen el chance o se establece el chance para que el presidente vaya, ok. ¿Por qué meter el término invitación? ¿Por qué poner en tela de duda si se va a incorporar o no la presencia de José Miguel Villalobos como su abogado? No sé. Creo que esa es una discusión que está completamente de más. Así como estuvo de más comenzar a meterse en ese embrollo innecesario e improcedente o, ese término que me encantó, impertinente, ¿ok? Impertinente. De Todo con la R. analizar, evaluar Sí. el permiso, ¿verdad? La aceptación de la renuncia de Stefan Brunner como a la vicepresidencia de la Y República. vea lo que Vean, sucedió. Se metió en un estuvimos, zapato. estuvimos a esto, si no es que entramos en un proceso interpretativo de esclavitud. Ujú. Estuvo Stefan Brunner a esto de convertirse en el primer esclavo institucional Sí, sí, sí. de este Literal. país. Porque si a Literalmente, alguien se le gracias al hubiera señor Rodrigo ocurrido, Arias Sánchez. se les Qué hubiera divino. ocurrido votar en contra, ok, nada más por molestar, ¿Qué hubiera pasado? hubiera ido en contra de Induce las una diputaciones libertad a error. importantísima. O sea, no, Claro, o sea, no. gravísimo. Y vea que el mismo Tribunal Supremo de Elecciones lo que le contesta, con jurisprudencia, ¿verdad? Y todo. O sea, es error tras error y horror tras horror. Como les digo, yo espero que supuestamente sea una presunción mía, nada más. Porque siempre prevalece en esto el buen pensar de las personas, pero ojalá que no prevalezcan en muchos las intenciones de que quiera visualizarse más una diputación de un partido propio y pues desde una institucionalidad de la que ellos tanto defienden, desde esa trinchera tratar de defenderla, porque eso sí estaría mal. Solo es una presunción, ¿verdad, compatriotas? Cualquier intento de politiquería alrededor de ese tema únicamente va a perjudicar primero al país, primero, que es lo más Sí, importante, ¿verdad, señores diputados y diputadas? primero. Es lo más importante, el país. Si ustedes creen que ustedes son lo más importante porque son sagrados, como alguien dijo, ¿verdad? Están Ujú. sumamente equivocados. De verdad, sumamente equivocados. Y no solamente estarían equivocados, sino que estarían ocupando un puesto para el que no tienen la más mínima vocación. Quienes piensen así. Aquí, más importante es el país, es decir, el pueblo. ¿Ok? Para eso se creó una institucionalidad, ¿o no? Para que ¿Ok? responda al pueblo. El pueblo votó por ese señor que va a ir el 22 o que probablemente iría el 22. Se Sí, llama Rodrigo Chávez Robles, por mayoría. Hay gente que sí. está a favor y gente en contra. Eso es secundario. Ya le pegué un manazo otra vez al En una micrófono. democracia no todos vamos a estar de acuerdo. Hay que recordar, la disertación y la decisión es parte de una democracia. Y la Exacto. mayoría votó por Rodrigo Chávez Robles. Rodrigo Chávez Robles es el presidente no solamente de los 57 diputados, incluido Rodrigo Arias, aunque no haya votado por él. ¿Ok? Sí, señor. Así es. O sea, Rodrigo Chávez Robles es primero presidente de todos los costarricenses, incluidos los 57 diputados. Y Diputados. por ese motivo hay que tratar esto con las pinzas, el cuidado, con la diplomacia
y con la transparencia del caso es innecesario, inútil, improcedente e impertinente que en Impertinente. este momento se esté analizando y abordando la presencia del presidente ahí como una invitación o analizando si es procedente o no que vaya con su abogado. Por supuesto que Si tiene lo que ir vamos con a su invitar o abogado. no, o si lo vamos a invitar o no, como si tuvieran que invitarlo o no, o sea, es el proceso judicial de él, por Dios, Sí, que queremos siempre ser protagonistas de todo. estamos en Qué medio de un cansado. proceso de un antejuicio. Así lo denominaron en la comisión, ¿ok? Sí, Es un antejuicio. O sea, aunque la asamblea no juzga, todo esto está dentro de un proceso judicial. ¿Por qué limitar el acceso a la defensa? Nada más. sí, exacto. Y ahora sí, nos vamos para el siguiente video donde nos vamos a detener un ratito y vamos a Richard y yo a analizar un poco sobre el video de la señora A. Acuña. La vez pasada tuvimos eh, tanta información que no quería dejar pasar esto para que pudiéramos analizar varios aristas sobre este tema y no solamente lo que significa, sino el momento, el abucheo, etcétera, y también obviamente que ustedes nos dejen la opinión sobre este tema al respecto. Así que vamos a ver el siguiente video donde asistió la diputada Ada Acuña por el partido oficialista a un evento que fue invitada previamente. Ella enseñó en sus redes sociales la invitación oficial que le hicieron la vicerrectoría, creo que fue, de la Universidad Nacional De a extensión, si no me equivoco. la extensión de invitación que le hicieron las autoridades del caso sobre este evento, que por cierto, inclusive hasta la alcaldesa de Heredia se encontraba allí. Ok, sí, la Vicerrectoría de Extensión le hace la invitación a la Ok, diputada Dacuña en su posición de diputada oficialista, pero está confirmado. primero por ser diputada de la provincia de Heredia, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Ella va por correcto. la provincia de Heredia, Ella es entonces, diputada de la provincia de Heredia. entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Como Federación de Estudiantes nos vemos en la obligación de romper el protocolo el día de hoy para determinar y hacer del conocimiento público que manifestamos nuestro total y absoluto rechazo a la presencia de la diputada Ada Acuña en esta universidad. Tenerla a ella aquí sentada es como tener al propio Rodrigo Chávez. ¡Fuera, fuera! ¡Recortista! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A las quejas de Rodrigo Chávez! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, recortista! ¡Fuera! ¡Fuera, recortista! ¡Recortista! ¡Recortista! Ana Cris, si me permite, Claro, este, las universidades públicas o privadas tienen como principal, misión hacer una formación integral de sus estudiantes como futuros profesionales, quienes van a guiar un país. ¿Ok? Toda universidad, por eso se llama educación superior. Como educación superior también se brindan conocimientos técnicos para poder entender mejor el teje y maneje de diferentes disciplinas, entre ellas la economía, por ejemplo. ¿Ok? sí. Eso significa que, me imagino yo, los estudiantes de la Universidad Nacional, aunque sea como materias base, están llevando conocimientos sobre microeconomía, administración, algo base, por lo menos. Ellos deberían comprender que en un país existen necesidades ilimitadas, pero los recursos siempre van a ser limitados. ¿Ok? Si eventualmente un grupo de estudiantes, mayor, menor, el que sea, está en desacuerdo con la forma en que se distribuye el presupuesto, especialmente para las universidades públicas, me imagino que deben tener un criterio desarrollado de manera técnica, no Ujú. ideológica, ¿ok?
Técnica, sí. Yo estoy de acuerdo que la gente tenga su ideología, pero la ideología debe ir de la mano con la técnica para ver si realmente compaginan las dos en la elaboración de criterios. ¿Ok? Muy bien. Si la ideología dice hay que darle todo el presupuesto de educación, todo el presupuesto posible, porque la educación es lo más importante, ok, esta es la ideología y es un canto filosófico, digamos, y no está mal, está Una bien. aspiración utópica, una aspiración que no es una realidad ni Es, analizado desde la profesión, desde la técnica. Es una aspiración utópica cuando desde la técnica entendemos que el país no cuenta con los recursos necesarios para, por ejemplo, darle el 8% de educación y que de ahí pues el FES siga creciendo como siempre va a crecer. No así necesariamente el presupuesto de educación porque eso depende de cómo están las finanzas del país. ¿Ok? Hay que dejar eso claro. El presupuesto de educación es uno. Póngale 5% que el gobierno puede dar 5%, ¿ok? Si el año siguiente el gobierno puede dar 4,8%, el FES que está aquí adentro, metidito, que está aquí adentro, ¿ok? Dentro de ese círculo, ¿verdad? El Exacto, presupuesto circunscrito, correcto. es como un bebé Es un dentro bebé, ajá, dentro del presupuesto. del cuerpo de la madre. Entonces, Y el bebé crece. siempre va a crecer. No Ok. importa si el presupuesto decrece, el FES siempre va a crecer. Eso lo tienen claro los estudiantes. Eso me parece, no lo tienen claros. ¿Por qué? Porque hablar de recortismo o de recortista en el caso de la ¿Qué diputada sería recortar? Quitar, ¿verdad? es Quitarle que el FES presupuesto. nunca quita. Nunca El quita, FES siempre pone. constitucionalmente no se puede No se puede reducir. quitar presupuesto. Me imagino que eso sería entonces de parte de los estudiantes que gritaron esas consignas en ese evento, sería ignorancia. En realidad, sí, ignorancia Sí. y en el más amplio sentido de la palabra, por lo siguiente, si no me equivoco, el presupuesto para el próximo año aumenta el presupuesto general de educación, el todo, aumenta Correcto. en Va a aumentar. comparación al de este año. Sí. En ¿Ok? forma general va a aumentar. Correcto. Y el FES, además, tiene también un aumento. Ujú. ¿Ok? Entonces, Está ¿dónde está el recortismo? Ahora, si lo que quieren es el 8% de educación, para la educación, ese 8% del PIB que lo defiende incluso la señora Isabel Román en el octavo mandamiento, sin saber en qué se va a gastar y sin tomar en consideración que cuando se sube el presupuesto, lo que queda es un monto sin ejecutar porque no da tiempo de ejecutarlo o de utilizarlo. Entonces, que ellos digan con estudios técnicos, porque son profesionales en formación, ¿ok? Que digan con recursos, con argumentos técnicos cómo se puede aumentar más todavía la educación, pero sobre todo, en qué términos están hablando de recortismo. Y lo último, parte de la formación integral de los estudiantes o de los futuros profesionales está en valores, y Eso es. entre ellos el respeto. Y eso que hicieron fue una falta de respeto. ¿Por qué? Porque sea como sea, les guste o no les guste, doña Ada Cuña es una diputada de la República, electa democráticamente para la provincia de Heredia. Si no les gusta y no votaron por doña Ada o por el partido que llevó a doña Ada a esa curul, eso está bien, nadie les pide que estén de acuerdo. Nadie les dice retrocedan en el tiempo y voten por ella. No. Sencillamente, en democracia se acepta la voluntad de la mayoría. Y en actos propios de la independencia y en días de la independencia, cuando se habla de independencia, se habla de un sentimiento patriótico, patriótico que nace del respeto a la democracia. Y si esos estudiantes hicieron eso, es porque no están respetando a las autoridades electas democráticamente. ¿Ok? Y no están demostrando que en la universidad los están formando integralmente. Aquí está el Facebook, ¿ok? De la Universidad Nacional. Nacional. Y yo no he visto en ningún Ninguna momento, disculpa.
¿Viste alguna disculpa oficial? Ok, porque quiero leer el post que hizo Ada Cuña después de esta situación. Richard, si me permites, lo voy a hacer. Sí, Dice, voy a apagar el micrófono porque acá hay un mensaje de la rectora adjunta. Quiero ver ajá, si menciona algo. Me da la ok, impresión que no, pero mientras yo lo mientras leo, ustedes ok, leen eso, sí. ok, perfecto. Dice la diputada Cuña, quiero agradecer a todas las personas que han escrito externando su apoyo a estudiantes de la UNA, que me han enviado sus disculpas. Oiga, estudiantes de la Universidad Nacional. Lo agradezco profundamente. Lo que pasó esta mañana en las instalaciones de la UNA no le hace honor a nuestra democracia. El irrespeto no es solo para mí, sino para la identidad de nuestro país. A los estudiantes y a las autoridades universitarias que después de invitarme me pidieron que me retirara del acto de conmemoración de nuestra independencia, les insto a repensar el modelo de educación en la que debe prevalecer el respeto y la tolerancia. En estos días hemos visto lamentables casos internacionales en los que se les ha arrebatado la vida sin piedad a líderes políticos o activistas, el último justamente en un campus universitario. Que la conmemoración de nuestras fiestas patrias nos permita reflexionar sobre el respeto y tolerancia que debe prevalecer a nuestro país. Y termino acá con dos cosas. La primera es que hubo también una especie de audio o entrevista donde ella establece que ella siempre ha sido una defensora del tema de la educación superior, pero hizo la aclaración que esa defensa siempre ha sido sujeta a, pues, lo que tiene que hacerse, ¿verdad? Que es ver cómo vamos a mejorar el tema financiero y de cómo vamos a revisar todo lo que tenga que ver con los gastos en el tema del FES. La mejora absoluta de cómo hacemos cada día, de cómo podemos obtener ese ámbito de mejora costarricenses en el cual nosotros usemos los dineros de forma correcta. Ese es mi pensamiento. Y la otra que quiero acotarles es lo que tiene que ver, por supuesto, con el tema político, porque recordarles que la diputada Acuña ha sido elegida por una mayoría. Y esa representación está sujeta a ella, a su fuero, a su representatividad. Ella simplemente va y hace esa representación como lo hizo cualquier diputado, como lo ha hecho diputadas del Partido de Liberación Nacional en diferentes eventos, en Cartago, en Alajuela, en Heredia o en cualquier parte del país. Eso es normal. Y recibir este tipo de abucheo, lo único que confirma es que hay una minoría que no acepta la elección democrática que se hizo hace 30 y tantos años. ¿Qué pasa? No existe tolerancia, jóvenes. Y eso, que hay que decirlo así, ustedes son una minoría. Yo espero que, como dijo Richard, dentro de los preceptos que se deben enseñar en todas las universidades, sea parte del respeto, porque honestamente no parece. Hay cosas que a mí no me agradan. Opa. Sí, no te agradan, porque obviamente uno ve este tipo de cosas y a mí me genera un choque, Richard, un choque absoluto de lo que sea que estaba pasando allí. Yo me dije a mí misma, o sea, son las fiestas patrias, no es nada más que eso, costarricenses. Y nosotros tenemos que prevalecer en el entender que hay una representatividad. Ey, a nosotros no nos gustan muchos diputados de oposición, por Dios. Yo lo entiendo, pero hey, lamentablemente tenemos que aceptarlos. Algunos esperamos que reduzcan su representatividad. ¿Por qué? Por sus acciones, por las cosas que hacen en el plenario, por las votaciones, pero no por nada más, porque una diputación representa a usted, costarricense, representa una cantidad de ciudadanos que votaron por ellos y ellos deben de votar en favor o en pro de ese ciudadano. Y ahí es donde discutimos nosotros lo que hace un diputado.
o lo que quiere hacer un diputado, o lo que quiere hacer un candidato a diputado. Porque el hecho de nosotros preguntar qué va a ser un candidato a diputado es para ver qué irá a hacer con esa representatividad que nosotros le estamos dando el honor de hacer. Justamente yo estaba revisando ahorita, Ana, las redes sociales, al menos el Facebook de la Universidad Nacional, Ajá. y estaba viendo si habían publicado algo referente a ese hecho tan, en realidad, vergonzoso, porque es muy vergonzoso con autoridades académicas ahí que un grupo de estudiantes falta el respeto a una diputada y que la eche prácticamente de un evento oficial del Día de la Independencia, además, ¿verdad? Sí. Vea, hace un día, o ayer, digamos, publicaron un mensaje de la rectora, ya le digo cómo se llama, Alejandra Gamboa, rectora adjunta de la UNA, y el post dice, rodeados de algarabía y fervor patrio, la UNA conmemoró junto a estudiantes, personal académico y administrativo los 204 años de la independencia de Costa Rica. No hicieron Omitir, nombramiento de lo que pasó. omitir algo tan delicado como lo que pasó no es correcto a nivel de Están comunicación. invisibilizando. Están ocultando Sí, o silenciando lo que sucedió. Y eso está muy mal. Vea, lo voy a decir demasiado. con todo el respeto del mundo. Doña Maribel Quiroz, encargada del Departamento de Comunicación, debe tener muy claro, porque sé que es una profesional de mucha trayectoria, especialmente en la Universidad Nacional, debería tener claro que este tipo de cosas se deben abordar. ¿Ok? ¿Qué hubiera sido lo correcto? Un comunicado disculpándose. Ujú, ujú. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quedaron mal como institución, como personal y como comunidad universitaria en general. Eso Sí, no se hace. Invitaron protocolariamente a una diputada y un grupo de estudiantes la expulsó de un evento. sí. Ellos son Eso, responsables porque la invitación vino de ellos, Richard. ellos tienen que emitir un criterio al respecto. Sí, No está bien. totalmente ¿Sabe de por qué? acuerdo. Porque están formando profesionales. Esos muchachos que hicieron eso se están viendo respaldados en este momento por el silencio que hizo la Universidad Nacional. Antes de eso, publicaron una nota que dice, una conmemoró 204 años de independencia. Tampoco mencionaron nada. Y ya después de eso solamente es publicidad de la universidad. Así no se hacen las cosas. Está sumamente mal. O es nada más, no digamos nada, esperemos que pasen 3 días y seguimos adelante. Así no se hacen las cosas. Lo que se hizo fue muy delicado, fue incorrecto, profundamente incorrecto. No se tenía que manejar de esa manera, de verdad. Totalmente de acuerdo. Y pasamos al siguiente tema, que tiene que ver con un post de el diario Extra, donde vemos la figura que se parecía anunciar el día anterior sobre el PLN que quedaba fuera. Hablaba de Nixon Ureña y había otro de Trivisión que hablaba de Miguel Guillén. Vamos a verlo nada más y pues por supuesto lo que yo es hoy precisamente lo confirma. Ahí está. Dice la Ana, figura. Sí, si le parece, vamos a ver rápidamente esta nota. sí, Básicamente lo que aquí se menciona es que figura de PLN queda fuera de la lista de candidatos a diputados. Se refiere, como usted menciona, a bueno, se refiere a Miguel Guillén, ¿verdad? También se refiere a Nixon Ureña, como usted menciona. Aquí está, Nixon Ureña. Aquí se menciona que los dos quedarían fuera de la lista de diputados. Posteriormente, tenemos por acá un post de Noticias Trivisión donde confirma que Guillén queda excluido, Miguel Guillén queda excluido de la lista de candidatos, él en su condición de secretario general. Habían muchas versiones de que muy probablemente estaría, ¿verdad?, integrando esa lista por San Ramón, pero ya sabemos todos los problemas que han habido porque San Ramón no quiere que le interpongan o impongan, perdón, impongan un un, candidato. un candidato. Este, lo que aquí queda en duda es si hubo negociación con los asambleístas de San Ramón, sí o no. Y aquí tenemos, ¿verdad? No sé si le parece, Las impresiones. ponemos estos videos.
De una, sí, porque vamos a hablar ahora ya de la asamblea en sí, que eso es lo que sucede el día de hoy, y lo ponemos en Exacto. perspectiva costarricenses. Podemos ir hablando un poquito de las cosas, de las 2 o 3 cosas más importantes que sucedieron, digamos. Pablo Villalobos es un candidato, o era un candidato a diputado por la provincia de Alajuela, ¿verdad? Al parecer no quedó. Y él hace pues un reclamo bastante irado, lo vamos a escuchar y después vamos a ver unas reacciones. Igual lo denuncié, vea, la denuncia fue presentada a la hora. Igual lo denunció. No, igual vine, lo presenté y lo puse a compañeros de la prensa, no sé si no lo habían publicado, pero yo lo presenté a la hora, 4:35. Y repite la denuncia que está haciendo para Ahí entenderlo. está. ¿Cuál es la denuncia que está haciendo? El candidato actual por el segundo lugar de Alajuela es Eder Hernández. Tiene deudas ante la Caja de Seguro Social y está omiso en tributación. ¿Cuánto es la deuda que tiene? Según lo que dice acá, lo puede ver, son 7 millones y resto de colones, no sé, 7 millones. De hoy. La consulta es en línea. La denuncia se presentó hoy porque nos dimos cuenta hoy. ¿Desde hace cuánto acumula? No tengo idea. O sea, nada más dice que Desde el está- 2022, yo tengo la información, Bueno, desde el 2022 tiene una deuda con la caja de 7 millones. De hecho, parte de la pregunta que yo le iba a hacer al candidato cuando quedara era esa. Sí, ahí está. No, nada más leí, pero para que sepa. Entonces nada más seguiremos adelante. Entonces, aquí lo que estamos escuchando es al candidato de Alajuela, que si no me equivoco no queda, ¿verdad? Sí, de Y Pablo reclama Villalobos, que Eder Hernández Eder quedó, Hernández. pero que tiene una deuda de más de 7 millones en la caja y unos procesos en el Ministerio de Hacienda. Eso fue lo que indicó, ¿verdad? Eso fue lo que indicó Entonces ahora vamos a escuchar lo que dice Eder Hernández. Eder Hernández. Podemos aspirar todos y donde en igualdad de condiciones podemos lograr cumplir metas, y una meta que tengo es por supuesto servirle a mi país desde ahí. Ese es un honor que me ha dado Liberación Nacional como regidor propietario del Cantón Central de la Municipalidad de Alajuela, y ahora mi compromiso es con Costa Rica y por supuesto con mi provincia. No, el agente Pablo dice que va a presentar un recurso de amparo en contra suya, y también ahorita don Álvaro, ahí mismo donde usted está, nos dijo que nadie cuestionado podía ser o llegar a ser diputado. ¿Qué piensa usted del tema? Bueno, yo afortunadamente no tengo ningún tipo de cuestionamiento. Aparentemente es un cobro administrativo de la caja, y por supuesto me siento honrado con la decisión de esta Asamblea Nacional. Creo en el liderazgo de Álvaro Ramos, creo que lo podemos hacer, presidente, si trabajamos como lo sabemos hacer en Liberación Nacional. Don Eden y don Roberto Thompson. Entonces aquí ya vemos pues la versión justamente de Eder Hernández, de ambos, ¿verdad? Indicando, a ver, en resumidas cuentas, Pablo Villalobos se queja de que Eder Hernández se postula teniendo esos cuestionamientos, y Eder Hernández replica diciendo que él no tiene cuestionamientos, pero al parecer tiene unos cobros en la caja y en el Ministerio de Hacienda. Entonces, al parecer, según Pablo Villalobos, en los estatutos se indica que ese es un atenuante que no permitiría que la persona postule para una candidatura a una diputación, ¿verdad? Eso es por Alajuela, ¿verdad? Por ahora. Correcto. También tenemos el dato por ahí de lo que se ha generado en redes sociales, ¿verdad? Porque no podemos reflejar todo. También tenemos por ahí en el segundo lugar de Heredia, tenemos a la que es la actual alcaldesa por el Cantón Central de Heredia, que es Ángela. Después tenemos también, por ejemplo, al señor Jesús Ángela, ¿qué, Calderón. perdón? No me acuerdo el apellido, pero Ok. este es Ángela. Ahorita les digo el apellido. Dice, el señor Jesús Calderón es el segundo lugar por Punta Arenas. Es Ángela Aguilar. Ángel Aguilar, ok, Ujú. ahí está. Y después tenemos a la señora, vamos a ver, la señora. Ella es regidora y dice, se llama, ¿Por de qué provincia apellido, es? de apellido Lobo.
No, aquí está. Norhelens Lobo fue electa en el primer lugar por Punta Arenas con el respaldo de 138 asambleístas. Eh, Esta es la mujer que está por el primer lugar de Punta Arenas y como le dice el otro señor, está por el segundo lugar. Esos son como los primeros datos que tenemos que se están generando por los candidatos. En fin, yo creo que ahorita el mayor, como la mayor situación que se ha dado, ¿verdad? De discrepancia ha sido precisamente en Alajuela, en Alajuela, Cantón Bueno, Central, y aquí tenemos precisamente. Limón, ¿verdad? Bueno, Limón Supuestamente también. había habido un acuerdo entre Álvaro Ramos y y Marvin Taylor para que él ocupara el primer lugar por Limón. Y Ujú. resulta esto, ex precandidato del PLN, Marvin Taylor, al quedar fuera como candidato a diputado de Limón, dice, yo he hecho mi parte con gran honra y ahora, un día antes de la asamblea, el candidato, o sea, Álvaro Ramos, me comunica que él no hará la suya, es decir, no lo apoyó para el primer lugar de Limón y con eso ya estaría quedando fuera también em, el ex candidato, precandidato del PLN, Marvin Taylor. Como que se están desarmando algunas cosas y Se están comienzan a desarrollando. aparecer cuestionamientos de algunos de esos Sí. candidatos a diputados, De ¿verdad? hecho, a esta señora Norgelens también ahí le están haciendo alusión a unas investigaciones en un periódico digital. También la señora Yanis Sandí quería nombrarles por Cartago. Tenemos a esta señora que es el primer lugar. Bueno, ahí está hablando de la reconstrucción y sobre todo aquí sobre el tema del hospital de Cartago, etcétera, etcétera. Ella va a ser el primer lugar por Cartago para el Partido Liberación Nacional, de lo que hemos estado generando y revisando. En general, eso más o menos ha sido lo que hemos estado revisando, cómo ha estado la asamblea del Partido Liberación Nacional. Y por cierto, también ahí vimos pues figuras como Frankie Núñez, ¿verdad? Ahí hubo también declaraciones de la señora Montserrat Ruiz, donde dio declaraciones sobre lo de Naranjo y de las perspectivas que tenía para la asamblea. Otro caso por aquí es, vamos a ver, creo que es el segundo lugar. Es la que es la actual vicealcaldesa de San Carlos, si no me equivoco. Y dice, ella se llama Diana Murillo, es por el Partido Liberación Nacional, obtuvo 196 votos en su elección. Ella tiene 2 maestrías en administración pública y otra en gerencia de proyectos. Dice el segundo lugar, ese es el primer lugar, y el segundo lugar iba a ser Pablo Villalobos, que al final terminó siendo el señor Eder Hernández. Eso es lo que pasa hasta ahorita por Alajuela. Y entre otras cosas más que siguen sucediendo en esta. Bueno, el primer lugar por San José, que es el jefe de campaña actual del señor Álvaro Ramos. Ya les digo, el señor es economista, es el actual jefe de campaña y ya les digo el nombre porque esto lo estamos generando en tiempo real. Aquí viendo, vamos a ver, se llama Álvaro Ramírez Bogantes eh, y es el que es ratificado como primer lugar por San José. Así lo acordó la asamblea en la agrupación. También fueron confirmadas Karen Segura y Cinia Chávez como quienes acompañarán al candidato presidencial Álvaro Ramos. Esas son las vicepresidentas de la fórmula presidencial del señor Álvaro Ramos. Hay que Este señor, esperar, hay que sí, esperar que ya publiquen como toda la lista completa, sí, para completa, poder ¿verdad? verlos. Estos Para son poder los revisarla. posts. Pero lo que Sí, se ha trascendido es como que hubo mucho ca- atropello cambios, o sí, hubieron conflicto, cambios. ¿verdad? Dentro de esas decisiones. Obviamente van a venir
las repercusiones de todo eso luego y vamos a escuchar a los involucrados, los que quedaron y los que no, hablando con más detalle, pero sí hay como se percibe cierta desarticulación en Liberación Nacional con este tema. Y sobre lo que usted mencionó de la diputada Montserrat Ruiz, lo que habla sobre el tema de Naranjo es de que se presentó una moción para investigar qué está pasando. Eso fue todo. La gente, o sea, eso es politizar, extrapolitizar el tema. Lo que ahorita se debe hacer es darle atención y presión directa al alcalde para que se emitan los permisos que se tienen que emitir y se siga adelante con eso, pero meter un proceso de investigación mientras que hay personas que podrían verse perjudicadas es totalmente pues innecesario e improcedente, me parece. Sí, bueno, en términos generales eso fue, y todavía se sigue generando información, ¿verdad? Ahorita que es, la hora que es, todavía se sigue generando varias Sí. cosas. Sí, son las 9:46 de la noche, ¿verdad? Cuando estamos grabando esto. Vamos a ver qué se va a generar posteriormente. Si quiere, vamos a la Nos siguiente. vamos de una vez a el tema de, no sé si, ok, ahí está. Eso lo queríamos poner porque hubo ayer una actividad muy bonita en la frontera sur del país y donde al señor Ariel se le entregó un reconocimiento. Recuerden que él ha sido este enlace en la zona sur de Casa Presidencial, entonces no solo por este reconocimiento, sino por la entrega de banderas que se da allí. Eso es una actividad. Dicen que es como pocas, ¿verdad? Donde hay como una especie de intercambio entre ambos países, ambos llevan autoridades, ambos llevan representantes de las fuerzas policiales y las fuerzas del ejército, ambos llevan pues grupos folclóricos. En fin, es una actividad muy bonita. Allí estuvo presente, por supuesto, el señor ministro Mario Zamora, el señor ministro Jorge Rodríguez de Cultura, y si no me equivoco, Gerald Campos también de Justicia y Paz estuvieron presentes allí en esa actividad tan importante que se dio en la zona sur. También solo para nombrarles, también estuvo presente hoy en la mañana el ministro de Educación con el tema de la antorcha, ¿verdad? Ya fue generada y también estuvieron autoridades de Nicaragua donde le fueron entregadas y hubo también un evento protocolario donde estuvieron allí. Entonces, ya en este momento la antorcha está en camino y entonces eso es parte también de las fiestas patrias de nuestro bello país. Sí, nada más para leer rápidamente, ¿verdad? Recordemos, Ariel Mora es candidato en tercer lugar por el Partido Pueblo Soberano para la provincia de Punta Arenas y publica lo siguiente, dice, la función pública tiene muchos desafíos, pero también tiene momentos muy gratificantes. Recordemos que Ariel Mora o el profe Ariel es el enlace de Casa Presidencial con el sector sur, ¿verdad? Del país, con la zona sur del país. Dice, hoy se llevó a cabo una actividad muy hermosa y solemne en la frontera sur, el intercambio de banderas, donde se entregó un reconocimiento que toca lo más profundo de mi corazón. Gracias, hermano país y gobierno de Panamá. Gracias, Embajada de Panamá en Costa Rica. Gracias, honorable Pacífico Escalona. Para este servidor es un honor representar los valores y espíritu de las relaciones históricamente fraternas que hemos sostenido ambos países. Yo estoy para servirles con pasión y entrega. Gracias, señor presidente Rodrigo Chávez, por la confianza de poder trabajar a su lado en esta administración. Y aquí pues comparte algunas fotos de lo que sucedió el día de ayer viernes con autoridades panameñas y autoridades costarricenses. Ahí está el reconocimiento que le dieron. Esta es una bonita actividad, como les digo, de las pocas que hay. Bueno, y también estuvo el ministro de Educación también. Exacto. Estos días son muy ajetreados para todos ellos y tienen que hacerse como una especie de fraccionamiento porque hay muchísimas actividades. Como ven, estuvieron anoche en Panamá y hoy precisamente estuvieron también en la zona norte recogiendo el tema de la antorcha. Sí. Entonces, Y y ahora nos vamos de una como vez. Nos vamos de una vez, ok. Nos vamos de una vez con el señor Daniel César.
eh, que este extracto de la entrevista, si no lo ha visto, vaya, véala, por favor. Está muy interesante, toda completa, pero yo me llamó muchísimo la atención estas palabras que dio Daniel César, porque habla sobre la Constitución de 1949 y de que muchas personas dicen que, bueno, han dicho que es imposible que nosotros, que las personas quieran cambiar la constitución política, que la constitución política prácticamente es sagrada y que no se puede hacer ningún cambio. Entonces él hace una serie de cuestionamientos interesantes. Me parece importante que ustedes tengan en percepción. Listo, vamos a escuchar. Este es un fragmento de la entrevista que se publicó antier, el día jueves. A modificar la Constitución es sagrada. Y me sorprende escuchar abogados diciendo que la Constitución es sagrada y no se puede modificar. Eso no está escrito en piedra. Y todo, dice Mercedes Sosa, todo cambia, todo cambia. O sea, ¿cómo es posible que me vengan a decir a mí que una Constitución política que tiene tantas décadas no requiera una modificación, una actualización para los tiempos modernos? Hace 50 años, ¿cómo era Costa Rica? ¿Cómo era la población costarricense? ¿Cuáles eran los intereses del pueblo costarricense? ¿Cuál era la visión de la vida? Obviamente es muy distinto a lo que hay hoy. Requiere que nosotros nos actualicemos. Hay una expresión que escuché por ahí, es que no marcha con el tiempo se marcha. Y entonces tenemos que actualizarnos. Desde el punto de vista jurídico, como le digo, que es lo que a mí más me llama la atención, este país está lleno de leyes. He criticado yo, por ejemplo, que dicen, bueno, es que la Asamblea está llamada a producir leyes. Y es como nosotros en la legislación tal hicimos tantas leyes. Es que no se trata de producir leyes. Este país, usted es muy estudioso, yo lo sé porque veo sus trabajos, este país está lleno de leyes, demasiadas leyes. Para una misma temática usted encuentra que tiene 4 o 5 leyes y ahora ¿cómo hacemos? ¿Cuál aplicamos? Bueno, los abogados sabemos cuáles son las reglas a seguir para aplicar esas leyes, pero al final terminamos enredados en esa maraña de leyes que hemos hecho, que algunas ya no tienen utilidad, pero que están ahí y que están activas. Entonces, hay que actualizar toda esta situación para poder avanzar, porque nos encontramos entrabados en muchas cosas precisamente por la aplicación de una excesiva normativa para todos. A mí me parece que todos esos temas tienen que discutirse, tienen que hablarse, tienen que mejorarse, porque este país no puede avanzar si seguimos creando leyes por crear leyes. Don Daniel, ¿usted cree, bueno, primero gracias por el cumplido, usted cree que en ese universo de leyes, esas miles de leyes que tiene el país, hay como algún porcentaje de grasa, digamos, que hay que derogar de repente? Hay que entender, los diputados están llamados a crear leyes, derogar leyes, modificar leyes, Sí. ¿verdad? ¿Usted cree que hay algún margen de leyes que hay que decir, bueno, ya esto ya no sirve, más bien estorba, como para simplificar un poco el campo donde uno se puede desenvolver? Claro que sí, yo creo que ese es un trabajo que hay que hacer y que alguien tiene que en algún momento tomar la iniciativa y decir, mire, agarremos esta caja, como cuando usted está limpiando su casa. Sí, vamos a empezar a revisar qué de esto sirve y qué de esto ya no sirve, porque no nos podemos llenar. Usted llena su casa de cosas que luego no utiliza y ya no tiene ni espacio para moverse. Yo creo que a nosotros nos ha pasado algo similar. Nos hemos llenado de leyes y ya no tenemos espacio para movernos, porque cuando usted quiere hacer algo, o le aplican esta, o le aplican la otra, o le aplican aquí, o le aplican allá, incluso esa cantidad de cosas, porque no solamente están las leyes, viene luego toda una cuestión de reglamentos y de disposiciones y de resoluciones, que uno dice, bueno, ¿cómo vamos a avanzar con toda esta cuestión? Que cuando no lo frenan a uno con una ley, lo frenan porque un reglamento, porque lo otro, eso tiene que sentarse en algún momento alguien, que tienen que ser los diputados, ¿no? Lógicamente, a quitar, como dice usted, esa grasa y a dejarle esencia. Más, yo creería que no es tan poquita la grasa, yo creo que hay bastante grasa que quitar para que nos quedemos con lo realmente necesario. Bueno, aquí le voy a dejar a Ana que haga el comentario porque obviamente pues yo hice la entrevista, entonces estaría como muy raro. Sí, sí, estaría raro que comentes. Me llama la atención de la grasa, lo de la Mm. grasa. El problema es cuánta grasa tendremos. Esa es una pregunta importante a tomar en cuenta, ¿verdad? Otra pregunta que me hice yo a mí misma es, bueno, la Constitución Política fue hecha en 1949. Estamos en el año 2025. ¿Hace cuántos años fue hecha esa Constitución? ¿Ustedes creen que merezcan cambios? Más que un comentario, yo les quiero plantear la pregunta. Desde mi perspectiva, sí.
Quisiera tal vez en sus comentarios que por favor nos dejen a ver qué opinan. Sobre todo esto en el marco de las fiestas patrias, pensando en un estado que genere mayor facilidad y que quitemos esas famosas grasas que se han generado, porque es que yo veo que muchas diputaciones quieren llegar a la Asamblea Legislativa con proyectos y nuevas leyes, Richard. Y más leyes, y más leyes, y más leyes. O sea que ellos nos van a llenar la casa como aquel señor que es acumulador y está lleno de basura. Y más bien yo me replanteé si lo que está diciendo Daniel César podrá generar más bien que ordenen la casa y que nos haga un estado que genere las cosas de forma más rápida o que seamos más certeros en hacer las cosas. Porque una crítica que nos han hecho organismos internacionales precisamente es que somos muy lentos, que la burocracia nos ha ahogado en un hecho absoluto en el cual no podemos movernos. ¿Por qué? Porque todo es como una cosa, como un carro con herrumbre que hay que ponerle aceite. A ver, tenemos que meter ese carro al taller, gente. Definitivamente este país y el tema jurídico está demasiado vasto. Algunas están obsoletas, algunas hay que quitarles, otras hay que ponerles, otras hay que agregarlas, otras hay que mejorarlas. Y yo creo que más que hacer leyes, las diputaciones nuevas deben de ir hacia mejorar todo el sistema jurídico nuestro. Y por supuesto, la constitución política habrá que tomarla en cuenta, que es uno de los temas importantes. Así que como estamos prontos al 15 de septiembre, quería dejarles estos cuestionamientos como ciudadanos, a ver qué opinaban ustedes al respecto. Importante a tomar en cuenta. Estoy tratando de encontrar cuántas leyes hay en este momento. No sé si son Muchas. 10.000. No, son más de 10.000. No, no, Es sí. que son demasiadas y vamos a ver, no es tan sencillo como decir quiten tal, 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 tal y tal, ¿verdad? Habría que hacer un Hay leyes que análisis pueden bárbaro. estar, hay leyes que pueden estar cumpliendo una labor importante, pero de 10 artículos, de repente dos son los útiles. Entonces hay que ver cómo se simplifica eso. ¿Por qué? Porque conforme se van creando más y más y más leyes, lo que se hace es complicar más y más y más el espectro de acción. Entonces, es ahí importante que se pueda analizar esa posibilidad de entrar en un proceso de limpieza y probablemente como cuando uno ordena la casa, dice don Daniel, ¿verdad? Cuando uno ordena la casa y Exacto. comienza a botar cosas, uno se da cuenta también de algunas importantes que por ahí tenía y no las podía utilizar y otras que las podría Exacto. reutilizar en parte o darse cuenta que de repente habían cosas que estorbaban. Entonces sí, es importante eso y obviamente las reformas a la Constitución es algo necesario, como el tema del 8% de educación, como Por el tema favor. Por favor. de la ley que, bueno, eso es más de ley, pero la ley que haga posible el referéndum, ¿verdad? La elección de diputados. O sea, hay muchas cosas que hay que El cambiar. tema de la caja. El Sí, y PES. el tema este de la Constitución que se hizo en el 49, en realidad, esa Constitución del 49 trae mucho de la anterior todavía, de mil Correcto. ochocientos setenta si no me equivoco. 76, si no me equivoco. Del Más o inicio menos del anda por ahí. periodo liberal. O Ujú. sea, fue posterior al periodo liberal, Y ¿verdad? casi que fue transcrita, ¿verdad? Casi que fue transcrita, ¿no? Hubieron unos pequeños cambios. La constitución política, bueno, yo he escuchado a muchos constitucionalistas donde hablan sobre el tema de los ámbitos y los objetivos. Y muchas veces las constituciones no son tan amplias, la nuestra es muy grande. Bueno, en fin, hay muchas cosas que podrán aportar los constitucionalistas que hagan que nuestra constitución permanezca en el tiempo, pero que ya después de tantos años reciba un rebozo, un mejoramiento, una actualización, sobre todo un dato como el 8% del PIB es algo que hay que mejorar. O sea, definitivamente nosotros no podemos seguir atados a un número y seguir, así como decían los viejillos de antes, enjaranándonos. No, no creo que nosotros debamos seguir haciendo eso.
para Sí, cumplir un número, no. ese 8% es de educación, de lo que tanto se ha cuestionado, ¿verdad? Últimamente. La constitución anterior sí fue iniciado el periodo liberal. El periodo liberal inicia en 1870 con Tomás Guardia y un año después se promulga la constitución, ¿verdad? De 1871. Me acuerdo en mis clases de estudios sociales. 1870 Tomás Guardia, 1870 Tomás Guardia. Tomás Guardia. Correcto. Entonces, bueno, esa fue la entrevista con don Daniel César. Y para último punto, yo quería plantearle a Richard. Primero que todo, queremos desearle un feliz cumpleaños a la patria. Por eso ambos estamos con colores patrios. A ustedes, desearles que pasen muy lindas fiestas. Lo vestí, no, no mentira. Le digo yo, Richard, póngase de colores patrios, por favor. Es que Y ese era el plan de Ana Cris, pero no me dice antes y yo ya venía de negro y gris como toda la vida, ¿verdad? como siempre de negro, Dios mío, no puede existir esa posibilidad, Dios mío, Richard, Bueno, devuélvase. En- retomemos. Retomamos, retomemos. Ok, entonces, lo que yo quiero plantearle a la gente es, primero, desearle feliz cumpleaños a la patria, segundo, que la pasen muy bien en todas las actividades que van a estar muy lindas, y la tercera es, ¿de qué nos independizamos? ¿O qué es la independencia? Yo creo que ese es un replanteamiento como ciudadanos que debemos de pensar hacia dónde vamos, qué queremos, a enfocarnos en cuáles serán los objetivos como Estado que tenemos que establecer. ¿Qué tipo de gobernantes queremos? Ya ahora que se están planteando, pues, la mayoría del abanico que tenemos que escoger, sobre todo con las diputaciones. eh, y por supuesto, quién de verdad va a representar los intereses de un pueblo en un plenario que debe ser manifestación absoluta de la voluntad de un pueblo que tiene que ser llamado a las urnas costarricenses. Entonces, yo creo que a qué nos debemos independizar. Bueno, yo creo que yo me independizaría de todo aquello que no beneficia a Costa Rica, de todo aquello que genera intereses, que me genere a mí. Yo diría que tenemos que prevalecer a Costa Rica completa, a la bandera, a todo lo que tenga que ver con buscar el mejoramiento y la igualdad de toda una sociedad que necesita rebosarse y mejorar a través de leyes, constitución, que beneficie a todos los costarricenses, así como primer esbozo. La independencia lo que brinda es libertad, ¿verdad? Y la libertad es un privilegio para poder decidir correctamente. Entonces creo que teniendo esa posibilidad de poder elegir correctamente, porque no es elegir por elegir, no es elegir porque me cayó bien, porque hace como gato, no sé, es Ay, un no. tema de elegir por ese proyecto país o esa promesa que se le brinda al país para hacerlo cada vez más grande, mejor, más eficiente, más productivo, eh, que genere oportunidades para la gente. Y si tenemos esa posibilidad de elegir en libertad, debemos ejercerla de manera responsable. Y ejercerla de manera responsable implica informarnos y motivar a las personas que no están seguras por votar o si van a votar o no, a que se informen y tomen su decisión de votar por quienes consideren ellos que sean las personas más idóneas para poder guiar el país. Yo creo que ya hemos visto, principalmente en la Asamblea Legislativa, qué tipo de diputados no No queremos, queremos. ¿verdad? No, no queremos diputados que vayan a hacer hígado, que vayan a gritar, vociferar y esbozar argumentos incluso viscerales sobre otras personas, que difamen sin la posibilidad de poder darle a la otra persona el chance de demandarlos por difamaciones, injurias y calumnias, porque tienen inmunidad, que reten a pelear, Hmm. que hagan
apoyos y, ¿cómo se llama? Muestras de solidaridad, pero selectiva. O sea, defendemos a algunas mujeres y algunas no. Ese tipo de cosas, honestamente, dan vergüenza, porque ese es un país de gente que es mucho más que algunas diputaciones que hay en este momento en la Asamblea. Merecemos una mejor representación, algo que de verdad represente a la gente, no que represente grupos malcriados, grupos de interés, grupos que quieren Sí. imponer ideologías, ¿ok? Sino que realmente represente el deseo de personas que quieren un país cada vez mejor. De ahí en adelante, voten por quienes consideren ustedes, pero que ciertas ciertos ejemplos o malos ejemplos de diputaciones que en este momento tenemos, por favor, no más. De verdad, Por ha favor. sido profundamente vergonzoso ver cómo algunas diputaciones se han comportado y uno se pregunta, ¿realmente me representa? O yo le No. pregunto a diferentes personas, ¿a usted lo representa tal diputado, tal diputada? Y me dicen que no, pero con una cara como si yo les hubiera dicho, quiere batido de naranja en leche. Con esa misma cara Sí. es que me responden que no. Pero Richard, Y ¿sabes tienen qué toda te la digo una razón. cosa? Te digo una cosa, y también la responsabilidad no solo mía, sino también la suya. O sea, es que somos solidarios en esto. Ujú. Su decisión también me atañe a mí porque yo tengo que escuchar todo eso. O sea, es decir, yo puedo tomar la decisión sobre una diputación que yo he pensado y sopesado y bueno, qué dicha si le salió bien. Pero la persona de, por ejemplo, Limón, Guanacaste o Punta Arenas, que no salió a votar, que decidió no independizarse del abstencionismo, por ejemplo, nos genera diputaciones por cociente, subcociente o residuo que no han sido para nada positivas, que nos han generado montones de dinero, inclusive hemos tenido que pagar excesos por eso, inclusive nos replanteamos por qué ese compatriota que no salió a votar me hace a mí vivir esto. Es que todos vivimos en una sociedad y lo que usted deja de hacer también a mí me afecta y a Richard también. Yo quiero Yo no independizar, quiero, bueno, ¿sí? perdón. Ujú, No, que yo quería independizarme también de la sororidad selectiva, de ujú. las ideologías que hablan de que una megacárcel es un campo de concentración. Me quiero independizar de los discursos que me hacen perder el tiempo. Quisiera que suban el nivel del discurso político. Quisieran que me representen a mí como ciudadana. No sé ustedes, pero yo quiero que mejoremos todo esto y que ninguna mujer más vuelva a pegar gritos como esbozalados en un plenario porque le está faltando el respeto definitivamente a todos nosotros. Cuando Ana dice una mujer más, es porque han habido varios casos de diputadas, ¿verdad? No es un tema sexista. No, no es un tema También han sexista. habido, también han habido diputados que han hecho eso, pero Sí, pero Richard, últimamente han tenemos sido que ser honestos. diputadas. Las diputadas mujeres, y vea, de verdad, ojalá que no haya ningún comentario que lo sienta como que yo he sido feminista, pero sean honestas. Todas las mujeres que se sienten a ver el plenario, las más violentas, las más, el mayor bullying lo hemos recibido de mujeres. O sea, absolutamente yo no acepto lo que haya pasado y espero que todas las diputaciones femeninas, llámese del oficialismo, llámese de la oposición, vayan a hacer de verdad altura, porque estos ridículos que han generado tantas diputaciones femeninas a mí, yo honestamente, muchas me tienen ya cansada, ya cansada. Y quiero ser en esto abrir mi corazón en este sentido, porque yo siempre he tratado de ser muy imparcial en esto y mostrarle a todos ustedes lo que está sucediendo. Pero sí, sí cansa ver eso. ¿Y por qué? Porque es pérdida de tiempo y dinero para la patria. Y buscando en estos tiempos patrios, siguiendo con estos discursos falsos y este cantinfleo en el que caemos, por Dios, tenemos que buscar, y las mujeres son muy valiosas en la política, de verdad. Yo siento que somos muy valiosas en la política, pero las que han llegado,
no han sido valiosas. Bueno, algunas de ellas. Sí, yo nada más quiero decir que, ¿qué no quiero yo? ¿Verdad? Porque lamentablemente esta Asamblea Legislativa se construyó o se ha desenvuelto en función de lo que uno ya no quiere, ¿verdad? Yo no quiero diputaciones que tengan como principal propósito obstaculizar a un gobierno. No quiero diputaciones que defiendan regímenes dictatoriales, tiránicos, terroristas y narcogobiernos como el de Venezuela. Sí. No quiero diputaciones que quieran que las personas, los niños de 12 años, ¿verdad?, tengan la opción de cambiar, hacer un cambio hormonal, ¿verdad?, en sus vidas. No quiero diputaciones que utilicen la religión como un elemento disuasivo, ¿verdad? O de discurso político. No digo que la religión no sea importante, sino que se utilice la religión para eso. No quiero diputaciones que se declaren independientes y luego hagan su propia agenda totalmente distante de los intereses de la gente. No quiero diputaciones que estén reuniéndose con empresarios fuera de la Asamblea Legislativa. Para eso tienen un despacho y oficina ahí. No quiero diputaciones que se crean sagradas. ¿Ok? No quiero diputaciones que inviten a pelear a otras, no quiero diputaciones que le digan ignorantes a todos los que no han estudiado la misma profesión, ¿ok? No quiero diputaciones que consideren de que tienen el derecho proverbial de decidir sobre la libertad de otras personas para ver si puede o no renunciar a un cargo en la función pública. No quiero diputaciones que no quieran y se impongan en un proyecto para generar empleo para las personas que no lo tienen. ¿Ok? No quiero diputaciones que lleguen y por un pésimo liderazgo pasen de 6 a 2 nada más y que estén ahí no aportando verdaderamente. No quiero diputaciones que abiertamente que sepa que consumen sustancias ilícitas, promoviendo el consumo de ese tipo de sustancias, promoviendo el comercio ilícito de ese tipo de sustancias, sin aceptarlo, pero que se sabe que lo hacen, ¿ok? Ni diputaciones que estén involucrados en actos tremendos de corrupción que en este momento se están analizando y que sigan ahí como si nada pasara, o que saquen extractos con adultos mayores, tergiversando lo que están diciendo, ¿verdad? Y Sí. generando una tremenda difamación que produce adicionalmente un arresto de un adulto mayor de forma totalmente injustificada, Arbitraria. Sí. arbitraria, instrumentalizando para un abuso de poder. No quiero diputaciones que voten por magistrados que no merecen estar otra vez ahí Por en favor. funciones. Vean, ya no sé cuántos motivos he dado. Hay muchos motivos de los Y que no podría queremos más. seguir, y podría seguir y seguir y seguir, ¿verdad? Diputaciones que creen un ambiente especial para que un funcionario público del Poder Judicial vaya a hacer una comparecencia que no es ni útil ni veraz en lo que se plantea, ¿ok? No, yo no quiero esas diputaciones, yo quiero gente que vaya verdaderamente pensando en el país, en lo mejor para el país y que si de verdad están comprometidos a eso, que lo hagan, que no lleguen a hacer su propio show, su propio melodrama. Ahí, diputaciones que si tienen problemas psicológicos que vayan a terapia para que no Por estén favor. pegando gritos de O galillados problemas. y por favor que vayan a estudiar los proyectos antes de opinar, porque Sí, no hay que ser tan irresponsable, de sí, verdad. sí, O eso sea, también se está dando. o Es sea, terrible. yo no hablo que ninguna diputación sea tonta, sino que les Que falta estudien. empeño, que les Sí. falta empeño. Y pereza, no sé, se nota hasta el hablar y todo. Yo quisiera diputaciones que no crean que el pueblo es tonto, porque es muy inteligente, que no insulten su inteligencia creyendo que una comisión labrada y calculada, no lo vemos, lo vemos todos los días costarricenses. Cierto, ¿no? Que usted lo ve. Sí. No controlamos completamente lo que pasa en las asambleas legislativas. Es que ahí se deciden, se toman las decisiones más importantes que le atañen a usted y a mí, que van a pagar sus hijos y los míos y los nietos y los que vengan atrás.
Por favor, no insulten nuestra inteligencia. No se aten, no quieran creer que porque han dado presupuestos, ¿qué presupuesto? ¿Qué presupuesto? Si solamente tenemos 60 colones de cada 100, por favor, hay que ir a buscar los otros 40. No insulten nuestra inteligencia porque sabemos qué es el PIB, sabemos cuánto debemos, sabemos cuál es el presupuesto de educación, sabemos cuánto se le da al FES, lo controlamos, lo vemos, sabemos lo que está pasando en las universidades estatales y que necesitamos que presenten estados financieros auditados por auditores externos. Muchas Se me, cosas están pasando en este país que el pueblo se está dando cuenta. se me olvidó una, hay muchas más, pero para mencionar una más, no queremos diputaciones que en un afán casi que terrorista, porque no hay otra palabra, o de exposición, ¿verdad? A una parte opositora, revele un teléfono privado. Ah, por favor, sí. Qué Ok, bárbaro. eso fue horrible, porque ese fue un afán únicamente de perjudicar, de molestar y de Muy sentir bajo fue eso, expuesta muy bajo. a una persona. De verdad, fue de una Y bajeza se tan permite eso, miserable, una sí, bajeza miserable, de verdad. miserable. ¿Y sabe qué es más miserable? ¿Saben qué es más miserable? Que cuando es de la oposición, del partido más grande, se permite, pero cuando es del oficialismo se persigue, se quiere saber de dónde sacó esa información, hasta por debajo de las piedras. Ah, que creen que nosotros somos, no, el pueblo no es tonto, el pueblo es Mm. muy inteligente y se da cuenta perfectamente los selectivos que son. No, no, no. Bueno, Hay muchas cosas por mejorar y sí. yo creo que ya con estos colores de la patria, pensando en enaltecer a nuestra hermosa Costa Rica, esas son las diputaciones que no queremos. Ahora vendrán las que usted, yo y Richard queremos. Ana Cris, muchas gracias por esta recopilación de este programa para este domingo. Estoy seguro que lo van a disfrutar mucho y creo que ya nos estaríamos viendo hasta el miércoles con el Así otro es. resumen. Nos vemos después de las fiestas patrias, así que las disfruten montones y que la pasen muy bien en este cumpleaños de nuestra querida patria. Muchas gracias, Muy Ana Cris. agradecidos. Muchas gracias, Richard. Chao. Nos Y vemos. nos Hasta vemos. luego. Hasta luego.